Monseñor, bienvenido. Bueno, sí, la verdad que decir esto y recalcar esto, que no solamente estamos abiertos, digo, en cuanto a la transmisión para los medios locales, hay una transmisión también para, obviamente por streaming, esto va a todo el mundo, y todo aquel que quiera bueno, escuchar esto, que son verdades, posturas, y que de esto vamos a hablar ahora. Tratar de llegar a la verdad. Me parece que es posible que haya muchas verdades en torno a todo esto, pero hay distintas ópticas y la idea es que esto, ¿no? Que se pueda hablar, si se quiere se puede debatir, obviamente, y en esto lo que vamos a pedir a partir de algún antecedente que ya lo vamos a comentar, tiene que ver con el respeto, siempre en el marco del respeto, que me parece fundamental. Sin duda. Respeto a la Iglesia, respeto a las investiduras, respeto. Básicamente respeto a la dignidad humana. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias por tomarse este tiempito y acompañarnos. No, buenas noches. Gracias a ustedes y a los dos canales, a CTC y a Canal 6, que me dan esta oportunidad de comunicarme con toda la feligresía y con toda la gente que están preocupados por la situación que estamos viviendo. Sí, pues le agradecemos a usted. Estamos llegando a todo el sur y también a gran parte del Valle de Uco, de manera que el interior de la provincia está con esta posibilidad de conocer la palabra de nuestro obispo, Monseñor Eduardo María Tausig. Les quiero comentar que también por medios digitales está realizándose esta transmisión, y a todos los que quieran hacernos llegar su pregunta o su inquietud o su comentario, hemos recibido muchas ya, pero lo pueden seguir haciendo. Allí ustedes van a ver en el Zócalo enseguida cómo se pueden comunicar, y a nuestros colegas, los periodistas de radios, de diarios, de diarios online o de diarios gráficos impresos, que les interese el tema y quieran extractar de acá algunas de las opiniones o definiciones que dé Monseñor Tausig, de parte nuestra no hay ningún tipo de problema, pueden hacerse eco de lo que pase aquí en este programa, por supuesto. Nos metemos en tema. Vamos al tema. El tema bueno, evidentemente generó mucha repercusión, mucho revuelo, preocupación, el tema del cierre del seminario. ¿Dónde empezamos? ¿Comenzamos con la historia de esto? ¿De dónde viene? Bien, primero yo creo que hay que contextualizar un dolorosísimo tema para todos, para mí también, y bueno, en primer lugar, esta determinación, ¿no es cierto?, en la crisis de la pandemia y la crisis global que está asistiendo toda la humanidad frente a este virus que no sabemos cómo reacciona, ¿no? Y que aquí en la Iglesia ha suscitado toda una problemática con el tema de la comunión, en particular en la mano, y que tuvo esa repercusión en el seminario. La decisión a mí me tomó de sorpresa, pero es una directiva que viene directamente de la Santa Sede, ¿no es cierto? Yo lo formulo en el decreto que hice en su primer punto, ¿no? La comunicación que se me realizó el 6 de julio pasado por el señor arzobispo metropolitano, Monseñor Colombo, informado juntamente al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ojea, de la directiva del señor prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Beniamino Estela. Ahí estamos viendo el texto que usted nos está comentando. Que luego de haber aparecido en la prensa la renuncia del anterior rector, el padre Ciarrochi, Miquel Ciarrochi, es un bien que el seminario diocesano de San Rafael sea cerrado, teniendo en cuenta que mantener un seminario diocesano no es un derecho absoluto, sino cuando sea oportuno y conveniente. La congregación, después de las distintas dificultades que hemos tenido en estos 15 años, han pasado 7 rectores, entonces ve que como que no hay la situación suficiente para mantenerlo. Yo después hablé al día siguiente con el cardenal, una audiencia de más de 1 hora, ¿no es cierto?, por teléfono, expliqué la situación, me dijo que tomaba todo lo que yo le decía, y después al día siguiente la carta de la Sagrada Congregación del 8 de julio pasado, dirigida a mí luego del diálogo mantenido con el señor prefecto, en la que se me confirma la necesidad del cierre del seminario diocesano al término del semestre académico próximo a iniciar. O sea que el seminario va a continuar mitad del año. Sus actividades normales hasta diciembre, y todos van a poder terminar su año académico, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas de
televidentes, oyentes, dice, ¿qué va a pasar con esos seminaristas? Bueno, los seminaristas, terminado el año académico, durante estos 2 meses vamos a hacer un discernimiento con la congregación del clero para cada caso y ver los modos y los tiempos oportunos para que continúen en otros seminarios, ¿no es cierto? Algunos irán al seminario de Mendoza, otros de San Juan. ¿El seminarista puede elegir? Todo eso lo vamos a dialogar en el periodo que viene, ¿no es cierto? Esta decisión en Roma, agosto es un mes cerrado, no hay ninguna interlocutora, está todo. Entonces, recién yo voy a retomar el diálogo a principios de septiembre. Ahora, una inquietud que hay, que un poco supongo yo, por localismo o por amor al terruño de mucha gente, si los seminaristas, cerrado el seminario, van a otro, siguen siendo seminaristas vuelven, siguen van a estudiar a otros seminarios. Sí, por supuesto, y todos los que son de la diócesis, que han nacido en la diócesis, volverán a las diócesis, a servir como sacerdotes de la diócesis de San Rafael, y son sacerdotes, son vocaciones que están bajo mi cuidado y que en diálogo con los otros seminarios harán su itinerario para complementar. Siguen siendo seminaristas y esta es la principal preocupación que tengo yo y que tiene la Iglesia, de cuidar el don de sus vocaciones. Porque yo también le dije al cardenal Estela, los seminaristas son los que tienen menos responsabilidad en todo lo que ha pasado. Y de hecho, por ejemplo, sin duda. Quiero hacer mención a una carta que hacen el 30 de julio, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde dicen, informados de la caravana convocada a las puertas del seminario para el sábado 1 de agosto, los formadores y seministas del Seminario Santa María de Dios queremos dar las siguientes aclaraciones. Expresamos nuestra filial obediencia, a pesar del gran dolor que nos causa, al mandato dado por la Santa Sede y nuestro obispo de cerrar el seminario a fin de año. Esto es muy importante, pues es la actitud de fe y de obediencia que todos tenemos que tener en la Iglesia. Es bueno clarificarlo y, si se me permite el término demasiado doméstico, a lo mejor separar los tantos en este aspecto, Pablo. O sea, los seminaristas que están cursando actualmente mediante esta nota aceptan la decisión y siguen su obediencia al obispo en cuanto a cómo van a seguir estudiando y todo lo demás. Esto por un lado. Hay otros sectores que son los que han demostrado una cierta, yo no sé si el término cabe, pero una cierta rebeldía y han dicho que no van a obedecer. Pero si los seminaristas a esto viene el punto segundo. Dice, queremos dejar en claro que la caravana no es convocada por el seminario y pensamos que no ayuda en estas circunstancias. Como no fueron convocadas las otras 2 manifestaciones que se focalizaron en el seminario y que le hicieron mucho daño al seminario en la imagen internacional, ¿no es cierto? Pedimos no asistir por el bien de los seminaristas. Y el tercer punto, agradecemos profundamente el apoyo que nos han brindado y el cariño que han expresado. Pedimos que continúen rezando por nosotros para que perseveremos en nuestra fidelidad a Dios y a su Iglesia. Esto es muy importante porque la preocupación de toda la Iglesia, la mía, la del cardenal Estela, está en primer lugar de cuidar el don de las vocaciones de los muchachos que están ahora, ¿no es cierto? Y ellos van a tener toda la asistencia de la Iglesia para llegar a buen puerto en los sueños y en la vocación que han tenido. Ahora, Monseñor, esta nota que le hacen los seminaristas... Esta la hicieron pública, es del 30 de julio. Sí, la hicieron pública, pero es una nota real, auténtica, tiene firma de la gente. Hay quien le pone el gancho diciendo yo opino así. Hay todas las firmas. Se puede mostrar, a ver... Sí. Si tomamos acá, obviamente es un facsímil, pero no, porque esto es muy esta es una fotocopia. Es muy importante, pero es muy importante que lleve la firma de alguien. A ver, Monseñor, entonces, discúlpeme la ignorancia. ¿Dónde está el problema? Yo no lo veo, no lo puedo ver. Bueno, el primer párrafo dice la renuncia del rector, ¿no es cierto? Y acá entramos ya la ocasión y el tema, es decir, el tema de la comunión en la mano que generó tanta dificultad, no se entiende fuera de Rafael. ¿Por qué tantas discusiones, tantas desobediencias, por un hecho que en toda la Iglesia Universal se vive con mucha normalidad, ¿no es cierto? Entonces, esto fue y a esto hay otro considerando que es importante en la página siguiente. Yo pongo las dificultades que atraviesa la diócesis en el contexto de las medidas relativas al COVID-19, por la reticencia o falta de obediencia a las disposiciones establecidas en el mensaje de los obispos de la provincia de Mendoza a los católicos mendocinos el 12 de junio pasado y el decreto por mí emitido para la diócesis el 13 de julio,
por parte de un sector importante del clero, la mayoría exalumnos del seminario diocesano y algunos de ellos profesores o referentes significativos para los seminaristas, con grave escándalo dentro y fuera del seminario y de la diócesis. O sea, entonces, de afuera, ¿qué se ve? Bueno, los sacerdotes que han salido del seminario, esta situación no se comprende. Entonces, yo no tengo los motivos. A mí la Santa Sede, a través del prefecto, me comunica una decisión y frente a eso, yo como obispo, lo digo también considerando que Roma locuta causa finita es. O sea, cuando Roma ha hablado, esto cita un sermón de San Agustín, se terminó la discusión. Los obispos hacemos también una promesa del juramento de la profesión de fe y promesa de fidelidad y de obediencia al Santo Padre, ¿no es cierto? Entonces, ellos miran con otra perspectiva, con otra experiencia de todo el mundo, lo que ha pasado en otros lados. Entonces, bueno, esto hay que tomar esta decisión en este momento. O sea, perdón, sí. la decisión de fondo última o la terminante para el cierre del seminario es la que se emana de la Santa Sede. Claro, la Santa Sede me da la directiva, yo también pongo por qué, porque en la organización de la Iglesia y de la curia del Papa, la congregación del clero, que es la que preside el cardenal Estela, tiene la competencia, según lo fijan los artículos 4 y 5 de la Carta Apostólica en forma de motu proprio Ministrorum Institutio, modificatoria de la Constitución Pastor Bonus. O sea, la Iglesia, la curia romana se maneja con una institución que hizo Juan Pablo II, llamada Pastor Bonus. Benedicto XVI, en el mes de enero del 13, o sea, 2 meses antes de su renuncia, modifica y le encarga los seminarios que antes estaban en la Congregación de Educación Católica a la Congregación del Clero. Fundamentalmente porque hay una gran continuidad entre lo que se llama ahora la formación inicial que sea en el seminario y la formación permanente que tiene el sacerdote hasta el fin de su vida, ¿no es cierto? Y se quiere hacer, entonces está todo bajo la misma autoridad. Hay un vínculo muy estrecho entre el seminario y el clero. De alguna manera eso se refleja también en lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso es el primer considerando. Después pongo las dificultades manifestadas en el seminario, no sin poca responsabilidad por parte del rector saliente para asumir dichas disposiciones con prontitud y docilidad. A ver, de afuera no se entiende. En marzo, los obispos de la Comisión Permanente pedimos a todo el pueblo de Dios comulgar en la mano. El seminario empezó a comulgar en la mano el 29 de junio, o el 28, el domingo ese, ¿no es cierto? Que fue el último momento que yo pedí. Los seminaristas no tuvieron responsabilidad en esos 3 meses que pasaron. Fue un problema que ellos no entraron y de hecho todos comulgaron, menos 2 seminaristas que en ese momento no lo podían hacer por su formación o por su... Yo esto explicaba al cardenal Estela, lo accedió y por eso se prolongó todo el cuatrimestre, ¿no es cierto? Y aquí, debo decir también, yo en la misma semana tuve la ocasión de pedirle al rector del seminario y pedirle al superior del IBE, ¿no es cierto?, que tienen su seminario, su casa de formación y parroquias y monasterio contemplativo, el monasterio de los coroneles. Y con el superior del IBE en 10 minutos hizo el clic, dijo, si los obispos lo piden, nosotros... Y de hecho entonces no hubo ningún problema con toda la familia de los reencarnados. Esto quiero aclararlo, ¿no es cierto? Por también las dificultades. A veces San Rafael se lo identifica todo en una misma bolsa. En este caso, gracias a Dios, las autoridades del instituto, el padre Rossi, bueno, nosotros tuvimos otra dificultad y eso también cuesta hacerse explicar, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que lleva después a que de afuera, miren, no tenemos rector, en ese momento tampoco había vicerrector porque estaba fuera de combate, estaba fundido y no podía dormir, así que el seminario se ve muy endeble. Entonces, bueno, eso fue lo que llevó a esa determinación. Ante eso, mi actitud también está expresada, que habiendo Roma hablado, Roma locuta, causa finita es, corresponde, y así quiero expresarlo en cuanto obispo de San Rafael, el mejor obsequio de voluntad, de mente, de corazón, a la autoridad suprema de la Iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Claro. O sea, por supuesto que es muy doloroso para todos. Yo me hago cargo del dolor de los seminaristas, de su familia, de mi clero, de toda la Iglesia de San Rafael y del obispo. Yo también es el dolor más grande que he tenido como obispo en estos 15 años, ¿no es cierto? Pero bueno, toda crisis es una oportunidad. De esto
tendremos que corregir todo y buscaremos que nuestros futuros sacerdotes tengan la mejor formación, ¿no es cierto? En el futuro, la pregunta que todos me hacen, ¿podrá realizar el seminario? Sí, por supuesto. Es una pregunta que han enviado, de las tantas que han enviado, hay muchísimas preguntas, y tratamos de responder. Más de uno ha preguntado por este tema. ¿Se puede volverse a reabrir entonces? Puede, sí, puede, por supuesto, y quedará, no sé si será conmigo o con mi sucesor, estos procesos después llevan mucho tiempo. De todas maneras, también hay una directiva general para la Argentina, después de la última visita al Límina, la congregación del clero, de que los obispos hagamos el esfuerzo de concentrar recursos. ¿Por qué? Porque mantener un seminario cuesta mucho en dinero, en recursos humanos. Yo he enviado más de 15 sacerdotes a estudiar a Roma, España, Buenos Aires, a distintos lados, para tener los profesores y eso es un esfuerzo muy grande, que nosotros lo pudimos hacer porque teníamos mucho clero, pero que entonces lo que se sugiere es que se agrupen o por regiones, y vamos en esa línea en la Argentina, así que después iremos conversando también cómo se hará y cómo se hará esto en Cuyo y cómo se hará en las distintas partes del país, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, todo eso hoy está abierto. Lo que yo quiero dejar claro es que los seminaristas tienen garantizado su camino hasta fin de año y todo el amor de la Iglesia que los va a cuidar, que los vamos a cuidar para que puedan seguir su camino hacia la formación sacerdotal. Y nuestras comunidades también, o sea que los sacerdotes seguirán sirviéndonos a todos nosotros, ¿no es cierto? Por algunas opiniones o expresiones que encontramos por ahí que nos van llegando, se decía que esto era una especie de discordia entre la iglesia tradicionalista y la progresista, que me parece que es reducir demasiado el tema. Es simplificar burdamente. Sí, pero este ejemplo que usted nos menciona recién, Monseñor, creo que es bastante clarificador. El IVE, el Instituto del Verbo Encarnado, fue visto también como muy apegado o acercado a un montón de tradiciones de la Iglesia, sobre todo de carácter litúrgica que hubo, y no obstante accede a este pedido suyo dado oportunamente, de manera que no es un ese problema. tema, porque me parece que también el pueblo de Dios y la feligresía tenemos que darnos cuenta de qué estamos hablando. Desde fuera de San Rafael, nadie entiende que estemos discutiendo por si recibir la comunión. Yo hablé con una señora que dice, yo comulgo de Buenos Aires, desde los 7 años hago la comunión diaria, hace 4 meses que no puedo comulgar. Me voy haciendo la vertical si tengo que ir a comulgar, como diciendo, y ustedes se pelean por eso, no entiendo. Y yo no lo puedo explicar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las dos disciplinas, comulgar en la mano y comulgar en la boca, están aprobadas por la Iglesia. Cada una tiene un significado muy rico, ¿no es cierto? Comulgar en la boca expresa recibir el pan de los ángeles de la Madre Iglesia como un bebé, como un niño, ¿no es cierto? Comulgar de rodillas expresa darle la adoración a Dios que viene en la hostia, ¿no es cierto? Y eso se condensa en ese gesto. Ahora, comulgar de pie significa ir al encuentro del Dios que viene con la dignidad del bautizado, como vamos al encuentro del Espíritu Santo el día de la confirmación, como recibimos el Espíritu Santo de pie que nos da, yo le doy la cachetada a los chicos, ¿no es cierto? Y poner las manos así como un trono es como lo hacían los primeros cristianos, recibir al Rey que viene en la mano más cercana al corazón, con el amor mejor dispuesto hasta dar la vida por Cristo, y entonces comulgar con él. ¿Y por qué hay cierto sector de la Iglesia que no lo acepta, que incluso, estoy leyendo algunos de los mensajes, habla del derecho canónico y empieza a hacer toda una cuestión? Bueno, acá hay que clarificar. Dicho de explicado esto, siempre están esas dos. Cuando nosotros, en el mes de marzo, toda la Iglesia argentina tuvo que suspender no solamente la comunión en la boca, todo. Fue la primera vez en la historia que no se pudo celebrar la Pascua al pueblo de Dios, que los sacerdotes celebrábamos solos. La Semana Santa, la liturgia más importante. Después de eso, largas semanas, ¿no es cierto?, en Mendoza hasta el mes de junio, hasta el Corpus Christi. En ese interregno primero nos autorizaron a dar la comunión individualmente, entonces yo ahí pedí que se diera solo en la mano, ¿no es cierto? Algunos sacerdotes hicieron caso, otros más o menos. Después, cuando llega el momento, no es que se suprimió el derecho, ¿no? Es decir, se reglamentó un ejercicio.
Como por ejemplo, todos tenemos el derecho constitucional del libre tránsito, ¿no es cierto? Sí, asegurado por la Constitución. Pero viene una situación de pandemia, el presidente hace un DNU y prohíbe los vuelos de afuera, los vuelos de cabotaje, cada uno tiene que estar en su provincia. El gobernador determina qué día podemos salir a qué día nos tenemos que quedar en casa. Atendiendo a la circunstancia temporal Atendiendo a que una se está viviendo. crisis como es la pandemia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y que nos quitaron el derecho? No, lo regularon por una razón de bien común mayor. Acá pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos con el arzobispo de Mendoza que hacer el protocolo para poder obtener el permiso de celebrar las misas, habíamos hecho uno primero donde no se ponía la comunión en la mano, la iglesia de San Rafael. Y eso lo hicimos a fin de mayo. Y no nos contestaban, llegó. Yo entonces hablé con la máxima autoridad de culto, el secretario de culto, y dije, sería bueno que hable con el ministro Cafiero para... Mira, dice, el problema, él lo va a pasar al comité de emergencia, que son médicos. Le digo, entonces el problema de la comunidad, y eso es un tema importante, me dice. ¿Y usted qué opina? Le digo, no, yo creo que tienen que ponerlo. Bueno. Entonces, cuando ya fuimos a la segundo, ese no pasó. El segundo protocolo que teníamos que hacer, uno solo para toda la provincia, Mendoza ya lo había puesto, y digo, bueno, hacemos el mismo y ponemos para que pase. En la balanza había que poner, o no tenemos misa, o tenemos la misa. Entonces, por un tiempo, hasta que termine la pandemia, se puede comulgar de esta manera. A nadie se le obliga a comulgar. El que no quiere comulgar de esta manera, hace la comunión espiritual. Y punto, ¿no es cierto? Ese reglamento nunca se... Y entonces, el derecho canónico, por supuesto que nos autoriza a los obispos. Hay dos explicaciones. Una que es la del sentido común, o sea, si lo hace el obispo, lo hacemos los obispos de Mendoza en conjunto con el arzobispo, lo hace el arzobispo de San Juan, el de Neuquén, el de La Pampa, el de muchos... Lo hace toda la conferencia episcopal italiana, que es la más numerosa del mundo. Son 300 obispos, de las cuales muchísimos son doctores en derecho canónico. Entonces, lo hace la conferencia ahora, la de México, lo hizo la semana pasada, la del Perú, obispos españoles. Entonces, todos los obispos estamos avasallando el derecho, es falta de sentido común. En las diócesis de Italia está la diócesis de Roma, cuyo obispo es el Papa, que además por eso es el Papa de toda la Iglesia. Eso, de todas maneras, como hubo acá en San Rafael un párroco que dijo, bueno, yo quiero hacer un recurso. Esa es la vía, hacer un recurso administrativo, ponerlo, las razones que considera, las normas litúrgicas, etc. El obispo tiene 30 días para contestarlo. ¿Y lo resuelve el obispo? Lo resuelve el obispo. En este caso, como el mismo recurso se copió acá y en Mendoza, la respuesta la hicimos en conjunto con el arzobispo, que además es doctor en Derecho Canónico y profesor, sabe mucho más derecho que yo. Son 10 páginas, ¿no es cierto? Que el que las necesita se las doy con todos los cánones y todo para mostrar la... Sí, pero eso es legislación propiamente dicha. Es una respuesta que termina diciéndole se rechaza su recurso. Pero lo importante es esto, que el sacerdote que presentó el recurso, como hizo el párroco al cual hago mención, durante esos 30 días tiene que seguir cumpliendo la disposición, dando la comunión en la mano, como hizo este padre, ¿no es cierto? Y eso está bien, eso es obediencia. Después se le contesta. Si quiere puede hacer una apelación superior. Claro, lo que pasa es que me parece que hay una idea de suprimir algunos conceptos, porque se manifestaba, y esto como está en las redes sociales uno lo puede entender así, que había un protocolo hecho, pero no es tan simple como escribir un protocolo, tome monseñor, ahora empiezo. Digamos, es una cuestión mucho más compleja que tiene orden mundial. Claro, además el hecho de que lo tengamos que hacer, ¿por qué la preocupación? Porque queremos cuidar la vida de todos. Y todas las cautelas que podamos tener para cuidar los posibles contagios, es justo ponerlas. En Italia el protocolo es mucho más severo. El sacerdote tiene que tener un guante, tiene que decir una sola vez el Cordero de Dios, después se lo da en silencio a cada uno, las manos bien extensas. Nosotros no hicimos tan minucioso eso. Y en esa época el virus todavía no estaba, pero yo el domingo que viene, la parroquia más importante de Sagrado Corazón de Alvear va a estar cerrada porque el vicario tiene 20 días porque tuvo contacto estrecho con el señor que tiene coronavirus y que está cuidándose, y el párroco tiene lo que está en el segundo anillo, o sea, tiene que estar 72 horas que no le aparezcan síntomas. O sea que recién el lunes vamos a ver
si alguno de los dos está contagiado, porque si alguno está, también los que entraron en contacto con ellos tienen que entrar en el tercer anillo de prevención, ¿no? Nosotros, si usted me permite, Monseñor, le deseamos desde aquí una muy pronta recuperación a ambos. Sí, claro. Al párroco, no al párroco porque sabemos de su tarea pastoral importante que está haciendo allí, y al otro sacerdote, conocido como Padre Pepe, que estuvo mucho tiempo con nosotros aquí en San Rafael, es muy amigo de todos, y deseamos que se recupere cuanto antes, por supuesto, es una cuestión... Tal vez le voy a hacer una pregunta técnica. Diga. ¿Está mal comulgar en la mano? ¿O cuál es el argumento que se esgrime de por qué no? ¿Por qué yo lo quiero hacer de otra forma? Que como que no está el cuerpo de Cristo en mí. ¿Cómo es? No, por eso. Mal no está, porque las dos formas de comulgar están aprobadas por la Iglesia. En el caso de Argentina, lo aprobó para la Iglesia Argentina el Papa Juan Pablo II en la mitad de los años 90. En el caso de Uruguay, por ejemplo, yo vivía en Buenos Aires, era cruzar el río, desde los años 60, fue uno de los primeros países del mundo. Entonces, toda la gente que iba a veranear a Punta del Este en el verano comulgaba en la mano y después, o sea, nosotros teníamos mucho más. Así todo, se discutió en los años 70, en los años 80, en los años 90. Yo personalmente siempre me voté o expresé de mantener la disciplina de comulgar en la boca. Ahora, cuando se decidió, se acabó. En mi caso, yo cuento esto porque también mis dos papás, o sea, mi padre y mi madre eran ministros de la comunión en su parroquia. Ayudaban en la misa los domingos y daban la comunión a los enfermos en la semana. Cuando salió, papá siguió comulgando en la boca. Y mi mamá dijo, ay, por fin, porque yo tantas veces toco la saliva de una persona y después toco los labios de otra. Digo, ¿cuántas veces yo me he chupado la saliva del cura que le... Entonces, por una razón de sensibilidad. Claro, mamá no toma mate, papá sí, qué sé yo. Son sensibilidades. Sí, pero, está bien. bueno, entonces las dos son legítimas. A veces, en el fragor de esas discusiones, se ha exagerado argumentos o se ha, digamos, y yo me he encontrado con expresiones así que me causan mucho dolor, de gente que piensa que es un sacrilegio comulgar en la mano, gente que piensa que es un pecado mortal, o gente que... Y bueno, eso habla de una deficiencia en la catequesis recibida, que bueno, que tendremos que subsanarla, ¿no es cierto? Cada una tiene un significado distinto, ninguna agota la riqueza de la Eucaristía. Claro. Y hay otras maneras de comulgar. Los rumenos, por ejemplo, yo he estado en misas, comulgan, cortan un pan como ese. Mira, acá está, nos acercaron un pan como el que se comulgaba en la antigüedad. Este es un pan hecho, según los estudios, como se hacía el pan en Pompeya en el siglo I. Con esta textura. Entonces, después Pedro todavía no había nacido ahí. Se parte el pan. Señor, no. Y se partía y se iba dando. Es decir, no había la hostia como la conocemos nosotros, empiezan a hacerse a partir del siglo IX, siglo X. Y en el occidente... Por razones de practicidad, ¿no? ¿Fue porque eso? se inventa, y si no, se hacía así, ¿no es cierto? Y después se comulgaba. Los rumenos lo cortan en cuadraditos, lo ponen en el cáliz y después con una cucharita usted abre la boca y se la pone. No sé cómo se arreglaron ahora con esta pandemia para hacerlo. Pero no son las únicas dos formas que tenemos de comulgar. Después tenemos la comunión por indición, la comunión en distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, ninguna agota la riqueza de la Eucaristía. Lo que tenemos que saber ver es el valor simbólico que tiene cada uno y vivirla con su riqueza. Entonces, en este momento solo podemos acceder a la comunión. Bueno, hagámoslo como los mártires, con el fervor de quien va a recibir a su Señor, como el día de la confirmación cuando vamos de pie a recibir al Espíritu Santo. Hagámoslo con el heroísmo de los mártires, estar dispuestos a dar la vida por nuestro Rey. Y si nos tenemos que ir, los que están cuidando a los enfermos, o los que están en la primera línea y si se contagian, bueno, que lo hagan con ese heroísmo, ¿no es cierto? O el heroísmo que después tenemos que llevar a la caridad y cuidar el bien de nuestros hermanos. Y esta es una medida circunstancial, es decir, se va a COVID. Por supuesto, y eso está dicho desde el primer momento. Claro. Es por ahora y hasta que termine la pandemia. Después, por supuesto, cada uno comulga como quiere. Y yo en este sentido, en la diócesis, he favorecido la comunión de rodillas y en la boca. Por eso es de la Argentina, la diócesis que tiene los reclinatorios en todas las parroquias, cosa que no es lo habitual. La prescripción para Argentina... La prescripción para la conferencia episcopal es: el fiel tiene que recibir la comunión habitualmente de pie, en la mano o en la boca, según ella elige. Pero de pie y en procesión. En procesión y de pie. Si usted va a Irlanda, es habitualmente de rodillas
y normalmente los misales inglés ponen al Cordero de Dios a arrodillarse, y en la mano o en la boca, ¿no es cierto? Entonces, eso varía de cada conferencia episcopal. Nosotros lo hicimos así. De todas maneras, yo en su momento hice todas las consultas a la Comisión de Liturgia Argentina, a la Congregación de Liturgia en Roma, para habilitar los reclinatorios, ¿no es cierto? Pero veo que esto ha llevado como a pensar que comulgar de otra manera es menos digno, menos respetuoso de la Eucaristía. No, es pecaminoso, algunos lo han calificado así. Algunos lo califican así, con error, ¿no es cierto? Y hay que corregir eso. Y tenemos que en eso dar un salto y darnos cuenta, y entonces en este momento, y después, por supuesto, que cada uno comulgue como... Monseñor, ¿qué pasaría si usted no hiciese caso a esto? Lo que hoy decide, vamos a hacerle lugar a lo que manifiesta esta gente, vamos todos a comulgar. Bueno, ¿Qué pasaría? Por eso yo tengo que, digamos, una de mis responsabilidades como obispo es que las normas que se ponen se cumplan, ¿no es cierto? Y yo tomo las medidas para que eso se haga. Pero para eso el obispo tiene la responsabilidad de regular toda la liturgia de la iglesia diocesana, y tiene o la catequesis o la doctrina, ¿no es cierto? Por eso es el sucesor de los apóstoles el que tiene esa autoridad. En el lenguaje eclesial se dice le compete, es decir, puede y debe hacerlo. Algunos me han cuestionado que yo no podía hacer esto. No, sí, puedo y debo hacerlo. Y si yo no lo hago, tengo que rendir cuentas a Dios en el día del juicio, ¿no es cierto? Yo tengo que rendir cuenta de cómo desempeñé mi oficio. Y eventualmente a la autoridad de la Santa Sede, que puede decir, mire, usted no está haciendo bien las cosas y bueno, tiene que cumplir las normas de la Iglesia. Si yo quisiera inventar un misal propio, hacer una plegaria eucarística propia, no tengo potestad. Y si lo hago, obviamente el Papa o la Congregación de Liturgia me va a llamar la atención. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, porque es muy ilustrativo lo que nos está comentando Monseñor. Nos han quedado infinidad de preguntas, muchas de ellas las hemos complementado o aunado en una sola, porque hablaban de lo mismo. Así que, de todas maneras, las que hemos recibido hasta ahora y las que se han seguido recibiendo durante el programa, quería decir, se las vamos a acercar a su equipo de colaboradores, Monseñor, para que las tenga y usted sepa también que otras cosas preguntaron y no alcanzamos a tomar. No, yo quiero dar dos palabras. Una, a las familias de los seminaristas y a las comunidades que se queden, que estén seguros que vamos a cuidar a los seminaristas, el tesoro y el bien más preciado que tenemos que cuidar. Y segundo, a toda la Iglesia. De esta crisis siempre es una oportunidad. Entonces todo nos va a servir para buscar crecer en la caridad, que es el fruto de la Eucaristía, crecer en la unidad, crecer en la comunión, ¿no es cierto? Y eso tenemos que ir haciéndolo en cada parroquia, a nivel diocesano, en los decanatos, para que todo lo que es el fruto de la Eucaristía, que es unirnos en el amor, sea muy fecundo en nosotros. Y así podamos, como Iglesia, atender tantas necesidades que tienen nuestros hermanos. Tenemos una crisis social y de angustia de nuestros hermanos que están... Entonces, esto nos tiene que hacer hervir la sangre, porque tenemos que comulgar para poder ir a ayudar a todos los que están mal económicamente, psicológicamente, angustiados, preocupados, y esperemos que se contenga el virus y que que ya pase. ¿Sabe lo que yo digo? También comprender al otro. Lamentablemente me he encontrado como obviamente no lo vamos a poner acá de manifiesto, pero como unas posturas muy extremas ante esta situación que estuvo, muy bien explicada, que yo sin saber nada me voy con un conocimiento de cuál es la situación, de que no se trata de un capricho. Muchas preguntas hablaban de esto. ¿Es un capricho político? ¿Es un capricho? Y se la transfiero. No, por supuesto que esto es una acusación infundada. De hecho, sentido común muestra que si todos los obispos del mundo estamos haciendo eso, es decir, no es que se nos ocurrió al arzobispo de Mendoza y al obispo de San Rafael algo caprichoso para la provincia de Mendoza. El de San Juan es más estricto, el de Neuquén es más o menos igual, pero hoy está en México el tema. Hoy en Guadalupe, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, hay un grupito que protestaba porque también se puso en México y, por supuesto, en el Santuario Nacional, que la comunión se recibe solo en la mano. Y en Perú se puso también en esta semana, ¿no es cierto? Porque ellos tienen tan avanzado la epidemia que dice, nosotros, y pedimos a San Rafael que nos siga protegiendo para que no llegue el virus a nuestra ciudad, para que se contenga este único caso en Alvear.
pero no estamos inermes, nadie nos puede garantizar. Nadie está exento de esto. Bueno, Monseñor, le agradecemos muchísimo. También hay preguntas, porque los fieles, sobre todo en zonas periféricas o rurales o distritales, se guían muchísimo por lo que su párroco les dice, por lo que su sacerdote les dice, y sabemos que ha habido diferencias en ese aspecto. Así que aquí hay varias preguntas que tienen que ver con los sacerdotes que se han revelado prácticamente, que no están haciendo las cosas bien. Sí, revelado es una palabra muy fuerte, poco a poco se van amoldando. ¿Usted es optimista que puedan ir adecuándose y volviendo a la obediencia? Porque a los fieles les hace mucho mal eso. Sí, y yo digo, tanto en las parroquias del centro de la ciudad como en las de distritos, donde el sacerdote ha explicado con paciencia y con ternura las cosas, todo el mundo lo entiende, no ha habido problemas. Le puedo decir en Rama Caída o en San Maximiliano Colbe o en San Miguel, ¿me explico? Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer los sacerdotes, explicar, como yo he tratado de explicarle hoy, la riqueza de cada gesto y la valía que tiene, para que, bueno, y vayamos, y después, el día de mañana, cuando termine la pandemia, ojalá que en septiembre, ojalá que en octubre, ojalá que a fin de año, ¿no es cierto? Todos lo deseamos. Bueno, después volvemos a que cada uno elija a su manera. Y digo, otra cosa, usted está abierto a esto, a lo que hizo a través de los medios de comunicación. Sí, los fieles pueden sacar sus dudas en esta medida, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho yo he hecho algunos videos y hay material. Y cuando las preguntas vienen respetuosas en actitud de diálogo, yo dedico mucho tiempo al WhatsApp cada día para los fieles que conozco. Y sepan todos que mi deseo como padre y hermano es de cuidarlos a todos, que comprendo las dificultades y la sensibilidad religiosa que está detrás. Creo que quiero para todos el mayor bien y todos podemos mirar para adelante, buscar caminos de diálogo, de reconciliación y de enriquecer nuestra experiencia de iglesia en comunión con toda la Iglesia Católica. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, sí, nos ha quedado horas. Mucho más, así que nosotros aquí yo creo que en CTC, Monseñor, tiene siempre las puertas abiertas, supongo que en el Canal 6 también, cuando usted crea oportuno explicar cualquier otro detalle, por supuesto, con mucho gusto lo hacemos. Reitero mi agradecimiento a esta disposición de los medios, espero que haya servido para todos y que, bueno, con mucha caridad y mucha esperanza caminemos para adelante buscando que Jesús nos una y que podamos llevarle el amor de Jesús a tantos que lo necesitan, especialmente en este tiempo de pandemia.